Hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi nuevo video. Hoy me encuentro en uno de los lugares más paradisíacos de México. Acompáñenme en esta aventura por Bacalar. Bacalar, que llaman Laguna de los Siete Colores por sus tonalidades de azul, es uno de los lugares más hermosos de México y se encuentra en el estado de Quintana Roo, cerca de Chetumal, la capital del estado. El poblado de Bacalar está en la lista de los pueblos mágicos de México. Su historia se remonta en el año 1435 después del Cristo, cuando fue fundada como pueblo Siancán Bacalar, que de maya se traduce como lugar donde nace el cielo. Hoy en día Bacalar es un lugar de turismo ecológico, a donde uno llega para disfrutar de la sorprendente naturaleza que contienen las aguas cristalinas, los 3 cenotes que están dentro de la laguna y un cenote que está afuera. En este video les muestro algunos de los lugares más hermosos que tiene Bacalar y espero que lo disfruten mucho. Yo llegué a Bacalar ayer en la noche, así que va a ser mi primer desayuno y para empezar este día elegí un lugar que se llama Madre Masa. Dicen que son uno de los mejores desayunos de Bacalar, así que vamos a probar. Las porciones que sirven ya me gustan. Hay unos chilaquiles verdes con huevo. Voy a agarrar mucha fuerza antes de empezar todas las actividades que me esperan hoy aquí en Bacalar. Provechito. Mi primera parada es el Fuerte San Felipe de Bacalar. Fuerte de San Felipe fue construido en el año 1733 para protegerse por los ataques de los piratas ingleses que durante bastante tiempo amenazaban a Bacalar. Aparte de los imponentes muros del fuerte y las hermosas vistas del lago de Bacalar que se abren desde aquí adentro hay también un museo de la historia de los piratas de esta región. Para recorrer la laguna hay varias opciones: lancha, pontón, velero. Yo ahorita elegí un catamarán. Aquí está Marco, que va a ser nuestro capitán hoy. Nos va a llevar a conocer los lugares más bonitos de esta bella laguna. Que es uno de los pocos lugares. Marco, ¿cómo se llama ese lugar? No tiene nombre. Los mejores lugares no tienen nombre. El mejor lugar no tiene nombre, pero es uno de los pocos lugares aquí en la laguna donde se puede ver los peces. A ver, vamos a ver. Amigos, yo considero Bacalar como uno de los lugares más bonitos que hay en México y el más bonito de Quintana Roo. Bueno, por lo menos para mí es mi lugar favorito porque es un lugarcito más tranquilo. Colores de agua son impresionantes. Además, aquí dentro de esta agua, en comparación con el mar que tiene mucha sal, en esta agua puedes estar todo el día sin salir porque es como una alberca. El agua dulce, este color, no, qué delicia.
verdad, amigos, estamos muy contentos por encontrar a Marco, porque en cambio de otros tours, Marco nos lleva por lugares menos turísticos, menos conocidos, y pues son los más bonitos, ¿verdad? Sí, son lo mejor. Azufre. Miren amigos, aquí les enseño algo muy interesante. Estas rocas se llaman estromalitos y está prohibidísimo tocarlos. Estromalitos son una de las maravillas más grandes que tiene Bacalar. Son la evidencia de vida más antigua que se conoce en la Tierra y forman parte del registro fósil más importante de la vida microbiológica temprana. Hay muy pocos lugares en el mundo donde aún se puede encontrarlos y Bacalar es uno de ellos. Por eso es muy importante preservarlos. Amigos, nuestra siguiente parada se llama Los Rápidos. Hasta la vista. No, ya te perdimos. Ya me perdí otra vez. El lugar está precioso y pues aquí el chiste es hacer vuelta y pues ya descansar para que la corriente se esté llevando. El tema que Nadar, ¿no? pasarlo En la alberca, ¿no? sí cuesta trabajo. Estoy peleando ahorita porque voy y con la corriente me regresa, voy y la corriente me regresa. Pero el lugar está muy bonito. Bueno, ya nos dijeron cómo hacer una trampita, enrollarlo. Aquí el ojo, aquí están estas rocas vivas de las que nos han hablado anteriormente y no hay que pisarlos. Es muy importante cuidarlos porque la grasa de piel, o sea, si los pisamos, los daña. Entonces, cuando vas por aquí caminando, haciendo trampita, hay que cuidarse de esto, que no vayamos a pisar esas rocas. ¡Uy, caliente! Ahí hay un letrero que dice: si no cuidas la laguna, no eres bienvenido. Así, amigos, si visitamos, veremos la laguna. Amigos, ya regresamos a la tierra. Fue un tour increíble y se lo recomiendo muchísimo porque lo encontramos en realidad muy casualmente. Yo pensaba en otras formas de conocer la laguna, pero cuando vimos el catamarán y además beneficios que tiene este tour, nos gustaron muchísimo. Primero porque dura 4 horas. Tú puedes escoger la ruta, hay una ruta más turística a los lugares donde llevan a todos los turistas. Otra ruta que por lugares más desconocidos es la que elegimos nosotros. También es un tour un poco más privado porque en catamarán vas con tus amigos o con tu familia. Y otra cosa que yo considero también muy importante es que el catamarán no contamina, como no usa el motor. Entonces, también para preservar esa naturaleza, pues vamos con buena velocidad, disfrutando, conviviendo mucho con mar y también cuidando mucho más de la laguna. Marco, muchas gracias por este tour, lo disfrutamos muchísimo, es lo que yo digo, que yo creo que es de las mejores formas para conocer Bacalar, y además con el mejor capitán. Gracias. Si la gente viene aquí a Bacalar, ¿cómo te puede encontrar? Bueno, puede encontrarlos en Facebook, en Google, como El Capitán, y después puede preguntar por Marco. Además, después te puedo dejar mi número para que lo puedas Ok, poner lo puedo adentro. dejar ahí en la cajita. Sí. Y pues la gente que viene aquí. Así es un trato directo, lo puedes saber que los mandas tú.
sabes que lo voy a tratar lo mejor que pueda y llevarlo Sí, muchas gracias. de los lugares más lindos de toda la laguna. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Hoy, Marco dice que me va a llevar ahorita a un lugar. ¿A dónde? ¡Corro! ¡Corro! Adelante. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Wow! ¡Qué bonita la vista! Dos otras formas para conocer la laguna son más deportivas. Se puede rentar un kayak o un paddleboard y ya irte por tu propia cuenta por la laguna. Yo esta vez voté por la opción de kayak. Amigos, mi primera parada está en el Canal de los Piratas, que es el punto turístico más conocido de la laguna, que llevan a todos los turistas. Y la playa aquí está preciosa. Ahorita nada más como está lloviendo y siento que se fue un poquito la luz, el sol, entonces estas aguas no se aprecian tan bien. Espero que en unos minutitos que llegue sol les voy a poder mostrar todos los colores de este bello canal. Lo que cuenta la historia es que este canal construyeron los mayas para que los pueblos del sur pudieran conectarse con los del norte y así facilitar el intercambio de productos. Y después, en la época de la colonia, canal recibió el nombre del Canal de Salamanca y se usaba para el comercio, por lo cual los ataques de piratas se volvieron muy frecuentes. Aquí hay una edificación. Pues no es barco, pero está hecho en forma de barco, pero está de cemento. Dicen que sí se puede pasar, nada más no echar clavados. Así que vamos a dar vuelta a ver qué encontramos. ¡Qué miedo! Aquí en el Canal de los Piratas también se puede ver diferentes colores de la laguna. Ahí veo como azulito claro, por aquí como que más blanquito, de que se ve ya hasta lejos, un azul muy como que oscuro. Un lugar muy bonito para disfrutar el día. Todavía hace años, cuando aquí venían los tours, bueno, los guías les decían que se puede agarrar la arena porque también destruye el ecosistema de Bacalar, que la gente empezaba a usarlo mucho, tirarlo, entonces ya está prohibido. Si alguien viene aquí y les dice no, agarra, échalo a la piel, no les creen porque desde 2020 no lo pueden hacer. ¡Qué bonito es Bacalar! Y el agua está muy bajita, entonces se ve como si agua estuviera blanca. Amigos, les platico que hay varias opciones para llegar a Bacalar. Primera
es llegando al aeropuerto de Chetumal y de ahí pueden agarrar un taxi, un combi colectivo o rentar un carro. Yo siempre rento el carro porque así puedo moverme más libremente y visitar más lugares alrededor. O también venir desde Cancún. Son como 4 horas de carretera. Yo creo que hay algunos autobuses que los llevan de allá para acá. O también, como digo, la opción es renta de un coche y así ya libremente manejando llegar a Bacalar. No debemos olvidar que solamente somos visitantes de estos bellos lugares, así que la manera posible hay que tratar de minimizar el impacto de nuestra visita. Aquí en la laguna no debemos usar los protectores solares, los aceites, ni tampoco los cosméticos. Hay que cuidar muchísimo esta parte. Ahora voy a cenar y para la cena elegí el restaurante que se llama Jaguara. Para empezar pedí una entrada que es panela al horno. Y para el segundo platillo pedí un marlin. Con tostadas. El restaurante está muy bonito, además como se encuentra en la orilla de la laguna de Bacalar, me imagino que del día se pone todavía más hermoso con los colores del lago y hasta se me antojó venir del día para ver cómo está. Otro restaurante para cenar que me encantaría recomendarles se llama Nixtamal. Aquí cocinan a fuego y ceniza. Y yo probé un ceviche de maracuya y un salmón al chocolate y me quedé muy sorprendida con estos sabores tan ricos. Después de la cena salí a caminar por el centro de Bacalar. Venden muchas cosas muy bonitas y me paré para comer un rico helado. Bueno amigos, eso fue todo para el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Les mando muchos saludos y nos vemos en la próxima. Bye.